Mira si está grabando. Está prendido el foco azul, está parpadeando y empezó. Está prendido el foco rojito. ¿Está grabando ya? Sí. Ok. Dios le bendiga a todos, hermanos. Bueno, buenos días. Debido a las circunstancias que están pasando hoy día, pues tenemos que grabar la clase pues en la casa y tenemos que ponernos en comunión, ¿verdad? Porque las circunstancias pues están un poquito apretadas, van a seguir así por un tiempo, no sabemos cuánto vamos a durar así grabando las clases en la casa, pero es mejor así, por prevenir el esparcimiento de la pandemia esa que está pasando. Y también tenemos que respetar nuestras autoridades porque no podemos ir por encima de ellos. Pero vamos a hacer una oración para empezar la clase. La clase no va a durar tanto, me voy un poquito ronco porque estoy un poquito con resfriado. Pero la cumba está muy bonita, muy interesante y no va a ser tan larga que digamos porque no estamos en un salón o en la clase regular, sino que estamos en la casa pues grabando el video para que quede todo como tiene que ser. Padre, en nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú me das, Dios mío, de estar aquí, Señor, de poner tu palabra, enseñándola a todos los que necesitan esta hora, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que van a escuchar este video, por el hermano Miguel, donde quiera que esté, con los hermanos Ana, la familia mía aquí están en la casa. Bendice a cada uno de ellos, Padre, pero más que todo, que este mensaje llegue a que lo necesiten este día, que puedan edificarse para gloria y honra tuya, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te lo pido reconociendo, Señor, que tú estás por encima de todo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues la clase de hoy está en el estudio número 13. La semana pasada estudiamos el estudio número 12. Y habíamos estudiado los misioneros requieren mostrar la abnegación y santidad. Habíamos hablado de la negación de uno mismo, negarse de uno mismo y guiarse y mantenerse en santidad para que así nosotros poder dejarnos guiar del Espíritu y el Espíritu puede obrar en nosotros de la manera que tiene que ser. Y en el estudio de hoy, número 13, se titula La encomienda misionera requiere evangelizar a los reyes. En esta clase vamos a hablar de Pablo, cuando estabas hablando con el rey Agripa, que viene siendo hijo del rey Agripa que mató a Jacobo, el hermano de Juan, según la historia. Y él no se mentó por eso, sino que estuvo hasta lo último y le habló la verdad de Jesucristo. No se altó, no le agregó nada, simplemente le habló el evangelio que Cristo había enseñado, la cosa que Cristo había hecho, que resucitó de los muertos, estaba a diestra de Dios, y que las cosas tremendas, los milagros que había hecho a través de su vida y de su ministerio. Y aquí, ¿verdad? La base bíblica se encuentra en Hechos 26, versículo 19 al 31. Los objetivos de la clase es analizar la encomienda divina a Pablo para que evangelice a los reyes. Número 2, conectizar sobre la disposición evangélica o evangelizar a los que están en eminencia. En otras palabras, eminencia son los que están en los puestos altos como presidente, primer ministro, reyes, etc. Estimular, número 3, estimular la acción determinada a llevar la palabra a los príncipes de este mundo. No estamos hablando del príncipe de los aires porque ya ese no tiene solución. El pensamiento central, toda persona califica para escuchar el mensaje de salvación, por tanto, al anunciar a Cristo debemos incluir también a los reyes de la tierra. En otras palabras, cuando estamos orando por los presidentes no podemos excluirlos a ellos, porque ellos también tienen que escuchar la palabra de Dios, tienen que salvarse, son seres humanos también. El texto áureo dice: entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En este versículo, ¿verdad? Si lo leemos en el hebreo original, dice, por poco me persuade a ser mesiánico. Porque en aquel tiempo los judíos, pues ya cuando empezó la religión católica, o sea, la fe cristiana, viene de descendencia de los mesiánicos. Mesiánicos vienen siendo los judíos que se convirtieron a Jesús, el Mesías. Y hasta el son de hoy todavía usan ese término, el Mesías, el mesiánico, porque el término Cristo o cristiano viene del griego. Y ellos pues se adaptan al original de ellos, que viene siendo Mesías, como dicen el hebreo original.
Vamos a leer, ¿verdad? De Hechos 26 al 19, Hechos 26, 19 al 31. Y vamos a leer así, dice. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo las obras dignas de arrepentimiento. Fíjate qué cosa tan tremenda eso. Hay personas que dicen que se convirtieron, pero no tienen obras dignas de arrepentimiento. Y cuando no tienen eso, dice que están a mitad. Por lo tanto, una persona que está a mitad, pues no está convertido, tiene que regresar para atrás, analizar su vida y completar esa obra y empezar a hacer cosas dignas de arrepentimiento. Por causa de estos los judíos, prendiéndole en el templo, le intentaron matarle. En el original hebreo dice que por causa de esto los judíos, prendiéndome o apresándome en el templo, intentaron matarlo. O sea que lo trataron de encerrar en el templo a él para matarlo. Pero Dios vino al rescate y lo sacó. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas de los profetas y Moisés, que dijeron Moisés y que habrían de suceder. En otras palabras, que Pablo no le añadió nada, simplemente habló profecía bíblica. Y en razón de hoy yo he visto muchos varones de Dios mesiánicos que ellos usan el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, como se dice, porque el Antiguo, eso es antiguo. El Primer Testamento, el Antiguo Testamento no es antiguo, eso sigue estando vigente. Los judíos todavía se basan de ahí y ellos todavía lo usan para enseñar a los profetas y lo que Moisés dijo referente al Mesías. Dice el versículo 23 que el Cristo había de padecer y ser primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo de los gentiles. En otras palabras, que el Mesías había venido a anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. En el versículo 24 dice, diciendo esta cosa en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Fíjate, que él dijo eso de Pablo, que muchas letras lo volvían loco, pero a la misma vez confirman que Pablo era una persona que estudiaba la palabra y sabía lo que estaba diciendo. Hay personas que hoy en día pues no entran mucho en las epístolas de Pablo porque no ven como es que era un judío que como que traicionó al Sanedrín y esas cosas. Por eso lo tratan de hablar mal de esas cosas, pero comprueba esto, de que Pablo era una persona que estudiaba la palabra y no hablaba por hablar, sino que decía las cosas concorde como está la palabra de Dios. Dice el versículo 25, dice, mas él dijo, no estoy loco, exceltísimo Festo, sino que habría palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe las cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que la ignorancia, nada de esto, pues no sé, se piensa que ignora nada de esto, perdón, puesto que no ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le preguntó Pablo. Yo sé que crees. Pablo sabía que el rey creía en los profetas. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, la original griega dice que por poco lo persuadía a convertirse en un mesiánico. Dice, continuamos leyendo, dice, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses de hecho tales como yo soy, excepto estas cadenas. O sea, estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, el rey se levantó y el gobernador y Bernice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este nombre. En otras palabras, Pablo no había dicho nada
en contra del gobierno, no había blasfemado en contra del rey, no había dicho nada que en verdad tenían que meterlo preso y mucho menos matarlo, porque no era digno de eso. Él no había hecho nada malo. Más adelante en la historia, en los próximos capítulos, cuando leemos, él lo quería dejar ir, pero Pablo le pidió a él que lo mandaran a Roma porque quería hablar con el César, quería testificarle al César quién era Jesús. Y él pues lo manda en un viaje tremendo, un viaje que pasa un montón de cosas, pasan frío, tormenta, hasta que llega el punto que dice que tiene, dice, le advierte Pablo a los demás, mira, yo estoy hablando de ustedes, varones, están conmigo hasta ahora, pero quiero decirle que nosotros estamos, nuestras vidas están en peligro aquí. ¿Por qué? Porque estaban pasando por un mil y una, como dicen. Pero ellos llegan hasta donde tienen que llegar, o Pablo llega a donde tiene que llegar, mejor dicho. Dice la introducción, el plan de Dios respecto al Evangelio es que todos los hombres sean salvos. Cuando Saulo fue llamado al Señor, dijo a través de Ananías que sería instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de reyes y los hijos de Israel. Hechos 9:15. Por tanto, Pablo tuvo el privilegio de llevar el testimonio de Cristo a los altos dignatarios de su época. Debemos asumir una actitud firme de aprovechar toda la oportunidad que el Señor nos dé y en anunciar también cualquier persona en autoridad el Evangelio de Cristo como el único Salvador. Pero también miramos aquí que la profecía que cuando llamaron a Pablo, que él le iba a servir para predicar a mucha gente, pues se cumplió. Porque Pablo era la persona más perfecta que de toditos los apóstoles para predicarle a los romanos, mucho más a la autoridad romana como judía, porque tanto él era un rabino y también era ciudadano romano, una persona muy estudiada, de muchas letras, que sabía cómo introducir la palabra de Dios correctamente para que las personas supieran de qué es lo que le estaban hablando. Muchas veces hay personas que critican a las otras personas que estudian, que es un sabiondo, que todo lo sabe y le agarran envidia y todas esas cosas, pero no saben ellos que el mismo Jesús nos dijo que nosotros tenemos que escudriñar las escrituras porque en ellas haríamos la vida eterna. Es bien importante que nosotros estudiemos la palabra de Dios porque esa es la que nos va a enseñar a nosotros dónde nosotros estamos y quiénes somos nosotros para Dios. En mucho más en estos tiempos que son tan y tan malos, que estamos pasando tantos problemas con el coronavirus, con la gente que están acabando con toda la comida y todo lo que está pasando, mi hermano. Son cosas que quizás la gente dice, no, pero como esto no cabe aquí, claro que sí cabe. ¿Por qué? Porque nosotros vemos y confirmamos una vez más quién es Cristo para nosotros. Y donde nosotros nos paramos en la presencia de Dios. Y la palabra dice que si Cristo le provee a los pajaritos, los animales del campo, ¿cómo no nos va a proveer a nosotros? Tenemos que confiar en el Señor. Pero vamos a continuar leyendo. Dice el desarrollo del estudio. Pablo habló a Agripa sobre arrepentimiento y la fe. Después de haber contado a rey Agripa su conversión, Pablo le dice que no fue rebelde a la visión celestial. No fue rebelde a la visión celestial. Debemos aprender que a medida que tenemos más revelación divina, es también más alta nuestra responsabilidad. Ahora Pablo testifica a rey Agripa en el mismo Damasco, donde había sido había ido a perseguir cristianos, comenzó a anunciar el evangelio a todo el mundo, ¿verdad? A todos los que estaban allí. Debemos ser diligentes con el llamamiento al servicio del Señor. Pablo testificó también que había llamado todo arrepentimiento y a la conversión a Dios y a hacer obras dignas de arrepentimiento. Con esto recordamos que el evangelio es una voz de urgencia al pecador para decirle que debe dejar su camino de pecado y volverse a Dios. Vamos a continuar leyendo. Dice, en su condición de preso, Pablo testifica el evangelio. Por causa de su testimonio, dice Pablo, que los judíos lo prendieron en su templo, o sea que lo trancaron en el templo. Pero en medio de las tribulaciones él había obtenido auxilio de Dios a salir de ahí. Por tanto, nuestra actitud debe ser, continúa leyendo la otra página,
Nuestra actitud debe ser de confianza en el Señor, no importando las circunstancias que estamos pasando. Si Dios nos manda a hacer algo, Dios nos manda a predicar o enseñar a alguien la palabra, debemos hacerlo porque Él se va a encargar de todo. No tenemos que tener preocupaciones, y la única preocupación que tenemos que llevar nosotros es enseñar y predicar la palabra cuando Dios nos manda. No olvidarnos de lo que Dios nos ha llamado a nosotros, porque vamos a tener que darle cuenta a Dios también más adelante de las acciones que estamos haciendo. Dice, incluso cuando seamos llevados ante los reyes, podemos estar seguros de que el Espíritu Santo nos dará palabra para que debamos responder a nuestra defensa. Marcos 13:11. Ahora hablar de la otra parte. Dice, Pablo dio testimonio a Jesucristo, a pequeños, a grandes. Probablemente es la expresión pequeño y grande que se refiere a los rangos de autoridad, tal como se anuncia o se usa en Apocalipsis 11:18. Todo debe oír el mensaje de Jesús como el único y Salvador, Señor y Salvador. Pablo hace ver que su mensaje venía de acuerdo a como lo que había dicho Moisés y los profetas habían dicho, sobre el Mesías. En otras palabras, Pablo no basó nada que inventado del mismo, ninguna fábula ni de esas cosas, sino que Pablo está usando la hermenéutica que le dice que la Biblia se interpreta ella sola, y les nada más estaba dando pura Biblia a ellos, puros versículos bíblicos, trayéndolo, confirmando quién era el Mesías. He visto muchos mesiánicos predicando, y es una manera bien bonita, que ellos no es tan rápido, la persona le dice, oh, que Jesús es el Mesías. No, ellos le enseñan primero los versículos que redactan al Mesías, lo que dicen, y después le enseñan, le comprueban que Jesús es el Mesías. El término salvación, el término salvador, en hebreo significa Yeshua. En otras palabras, ese es el nombre de Jesús en hebreo, que viene siendo Yeshua. Por eso cuando los mesiánicos pues, le hablan a otros judíos, le hablan varios versículos, a veces están horas, y a lo último le dicen, mira, esto es lo que hay, este es el Mesías, este es el Mesías, como dicen ellos en hebreo, Mesías, ¿sí? Para que ellos vean que no está hablando fábulas, ni está inventando cosas, sino que todo eso está en la Torah, en la Tanaj, que dicen que no son cosas que él se inventó, que nadie inventó. Vamos a continuar leyendo. Dice, el gobernador Festo oyó de Pablo la palabra de verdad. Hechos 26, 23 al 26. Dice, Cristo murió y resucitó para anunciar luz al pueblo. Pablo revela que Moisés y los profetas habían declarado en que Cristo habría de padecer, que Cristo había de padecer. Sabemos que la luz de Cristo fue tropesadero para los judíos. Primera de Corintios 1:23. Aún los rabinos desconocieron Isaías 53, donde se predice que el Mesías sería como cordero llevado al matadero. Hasta el son de hoy, en el libro de Isaías, especialmente 53, los judíos no tocan ese versículo. Le dicen los rabinos en su sinagoga que ese es el pasaje prohibido. Por la razón que ellos dicen eso, porque no quieren que sepan lo del Mesías, porque la gente va a empezar a hacer preguntas. Y cuando empiezan a hacer preguntas, pues ahí saca, como dicen por ahí, la caja de Pandora, y muchas veces pues no están preparados para hablar, de responder de esa manera, porque hasta son de hoy no ven a Jesús como el Mesías, muchos de ellos, que la mayoría de ellos, y tendría que explicar, sacar a la luz cosas que de verdad van para atrás 2000 años. Y lo que pasa es que al hacer eso, pues entonces Jesús, Dios mismo levanta al mismo mesiánico para que conviertan a otros planetas judíos mesiánicos, y por ahí se ha ido en cadena. Recientemente, con todo lo que está pasando, muchos están tratando de buscar ayuda porque no se sienten, como no están bien, no tienen al Mesías todavía, están en el Antiguo Testamento, pues necesitan ayuda espiritual, y han buscado gente mesiánica que le han predicado el Evangelio, y dice que después que le han predicado el Evangelio han aceptado a Jesús como Salvador, y el Espíritu Santo ha venido a consolarlo a ellos y darle fuerza y darle sabiduría para manejar las circunstancias que estamos pasando hoy en día. Esa es la manera que hasta son de hoy los judíos usan
para predicar el evangelio, ¿verdad? Luego lo estamos hablando de judíos que son mesiánicos. Pero vamos a continuar leyendo, dice, pero los ojos espirituales de los judíos están oscurecidos. Además, Pablo dice que Cristo llegó a ser el primero de la resurrección de los muertos, o sea, el primero que resucitó para jamás volver a morir. Romanos 6:9. Festo solamente resistió al oír a Pablo que mencionó la resurrección de los muertos. Para él, el entusiasmo de Pablo al hablar de Cristo resucitado era una demostración de cómo la erudición habría afectado su mente. Recordamos que en Juan 10:20 a Jesús también lo acusaron de estar fuera de sí. O sea, cuando uno, aún hasta son de hoy también, cuando uno usa mucho la palabra de Dios y da cosas frecuentes, y cuando la gente no entiende, lo primero que dice, este tipo se le fue el cordón, está loco, y no sabe lo que dice. Pero la gente no se pone a indagar, a buscar entre ellos mismos para averiguar si es verdad lo que esa persona está leyendo. ¿Por qué? Porque enseguida es el enemigo mismo que los pone así. Porque enseguida que ellos vayan y busquen la palabra de Dios, traten de estudiar a ver lo que está diciendo esa persona es verdad, indaguen en eso, se van a darle cuenta que la persona está predicando a Cristo verdadero, o el Mesías, como dicen los judíos. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? Dice aquí el punto número B. Las palabras del Evangelio son verdaderas y llenas de cordura. Pablo muestra cortesía y comunidad y responder a la agitada intervención de Festo. Llamó excesísimo y dicho gobernador. Recordemos que Dios nos dio espíritu de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Debemos saber que las autoridades merecen respeto y que nuestra misión es llevar el Evangelio a los que están en la eminencia para que sean salvos. Herodes Agripa y el padre del rey Agripa fue el que mató, o sea que el papá de, como le había dicho, el papá de Agripa, que fue Herodes Agripa, fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. Por tanto, en ese quien Pablo se encontraba tenía el conocimiento de las cosas sucedidas en Jerusalén respecto a Jesús. Pablo dice que debido a ese conocimiento que tiene del rey, es que habla delante de él con toda confianza. ¿Por qué? Porque cuando una persona conoce la palabra de Dios y cuando una persona sabe quién es Cristo para él, va a hablar con confianza sea donde sea que esté. No se va a titubear en esas cosas. No es para ofender a la gente, sino para darle demostrar quién es Jesús. Porque tenemos que tener cordura nosotros y darnos cuenta de que nosotros estamos predicando y hablando de un Cristo que es vivo y que es el que está a tanto de todo. Vamos a continuar leyendo. Dice, los hombres en eminencia fueron invitados a ser salvos. Hechos 26, versículo 27 al 31. Dice, Pablo invitó a los hombres eminentes a ser salvos. El 26, 27 al 29. Cada hombre debe responder al evangelio que oye, sea negativa o positivamente. Por tanto, Pablo intenta hallar una respuesta a ese mensaje y en ese contexto le pregunta a Agripa si creía en los profetas. ¿Por qué? Porque si creía en los profetas, pues él podía entrar, le va a mencionar los nombres de los profetas. ¿Quiénes eran los que hablaban de que cada sitio? Todo. Yo pensé que hablaban, aparte de lo que Jesús dijo, y iba a ser una cadena de texto uno atrás del otro, que era imposible que él lo pudiera negar. Dice, si el rey contestaba que sí, debido a que los profetas anunciaron la venida del Mesías, eso debería ser considerado como una su aceptación a Cristo. Agripa le dice a Pablo que por poco lo persuada a ser cristiano. Pablo le dice a Agripa que bueno fuera, si mucho por poco, Dios lo considerara rey y a todos los demás a llegar como él, excepto a sus cadenas. Aquí Pablo se presenta como un hombre digno de ser imitado en su fe. Es importante que podamos brindarles a otros llegar a ser como nosotros en cuanto a la fe cristiana.
Es importante hacer eso, pero por eso es importante nosotros estar dando el buen testimonio a esas personas de que nosotros pues, nos mantenemos en la fe. No somos perfectos, porque todos nosotros cometemos errores y pasamos cosas en nuestras vidas que hace que reaccionemos de cierta manera a ciertas cosas, a ciertas circunstancias. Pero tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos, porque esas cosas pueden evitar que la persona que estamos bregando, que estamos predicándole, pueda aceptar a Jesús y mucho más convertirse. Vamos a continuar leyendo. Dice: los príncipes vindicaron el buen testimonio de Pablo. Hechos 26, 30 al 31. Dice: tanto el rey como el gobernador y Bernice se levantaron de su puesto. Es triste que algunos, como aquellos príncipes, puedan estar tan cerca de su salvación y levantarse de su puesto sin tomar una decisión firme y aceptar al Salvador. Se levantaron y no quise que no querían juzgar a Pablo, pero a la misma vez estaban perdiendo la ventana del arrepentimiento. Dicen: nuestro trabajo misionero debe estar acompañado de mucha oración para que los corazones de los que sean compungidos, como pasó con los concurrentes frente al aposento alto del Pentecostés. Hechos 2:37. Al salir, los dignatarios dieron crédito a la conducta intachable de Pablo. Dijeron entre sí: Pablo no había hecho nada digno ni de muerte ni de prohibición. En otras palabras, Pablo no había cometido ningún pecado, en otras palabras, no había cometido ningún delito grave para que lo mataran, mucho menos que lo metieran preso. No había hecho nada malo. La solución moral acerca de Pablo que hicieron aquellas autoridades revela que aquel preso era verdadero discípulo del maestro. En otras palabras, los hechos que Pablo decía, la enseñanza que Pablo daba, la predicación que le estaba presentando, demostraba que era un maestro y genuino de la palabra y predicador de la palabra también, que no era ningún mentiroso. Vamos a resumir aquí, ¿verdad? Porque ya estamos terminando la clase. Dice: la apariencia de aquellas, en resumen general, dice: la apariencia de aquellos que sirven al gobierno de las naciones nos puede dar un reporte engañoso sobre su verdadera necesidad. Podríamos pensar que tienen todo a su alcance, pero en verdad carecen del tesoro más importante, que sí que los creyentes le debemos presentar a Cristo, y si lo reciben, entonces llegan a ser espiritualmente ricos y bienaventurados. La Biblia no dice que son bienaventurados los que están en eminencia. Les dice que bienaventurados son los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. La Biblia enseña que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Eso es lo que la palabra dice. Por eso fue que Pablo no tuvo miedo, le predicó al gobernador, le predicó al rey y a los que estaban ahí alrededor, porque necesitan salvarse. Todo el mundo necesita salvarse, y sea presidente, lo que sea, tiene que tener a Cristo en su corazón para poder hacer cosas cuerdas. Además, cuando la persona es cristiana y tiene la fe cristiana, pues apoya más a Dios, ora, busca más la presencia de Dios para hacer cosas más congruentes de acuerdo a la palabra. Y por eso Pablo no se desistió aquí, sino que siguió predicándolo a él. Y después de eso vemos aquí en la escritura, lo pueden leer en el próximo capítulo, que él le pidió ir a Roma para ir a testificarle al César. Que eso es algo grandísimo, mi hermano, que nos hayan mandado para allá para testificarle. Y el diablo no quería que Pablo llegara allá, porque sabía que iba a plantar una semilla del evangelio, y todo ese paganismo que había allí poco a poco iba a empezar a caer con el tiempo. Y por eso que Pablo sí persistió hasta lo último, y vemos, si lees más adelante vas a ver toda la historia, que pasó muchas cosas, pero él persistió en lo que estaba diciendo. Y así tenemos que hacer nosotros en estos días, seguir persistiendo en lo que hacemos, predicando la palabra de Dios sin miedo, esperando que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros. Por eso que tenemos que orar mucho para que el Señor nos siga usando de una manera especial, y esa palabra puede llegar a la gente que lo necesitan, mucho más a la gente que está en poder. Pero vamos a hacer un par de preguntitas para cerrar la clase, porque a la verdad no quiero que el video se siga extendiendo, para que
pregunta, dice, ¿qué sabe de rey Agripa a quien Pablo predicó el Evangelio? Pues habíamos hablado que el rey Agripa pues era hijo de rey Herodes Agripa, que fue el que mató a Jacobo, el hermano de Juan. La segunda pregunta dice, ¿qué cosa Moisés y los profetas dijeron que habría de suceder con respecto a Cristo? Como hemos leído, ¿verdad? Que los profetas y Moisés pues, habían predicado a Cristo que iba a morir, iba a resucitar entre los muertos, iba a padecer por causa de su propia palabra, por causa de su propio testimonio. Otras palabras, que ya eso se había escrito de antemano hace 1000 años y no es una cosa que Pablo se había inventado, y mucho menos las personas que predicaran el Evangelio en aquel entonces. ¿Qué debemos aprender de la pregunta acerca de la fe que hizo Pablo a Agripa? Debemos aprender que pues, tenemos que seguir llevando la palabra de Dios con fe, no teniendo miedo de que qué lo va a pasar, qué vamos a decir, sino dejarle las cosas a Dios, porque Dios es el que todo lo sabe. Y esperar en el Señor de que nosotros podamos seguir predicando la palabra concuerdamente para así nosotros llegar a predicar el Evangelio de la manera que tiene que ser, haciendo la voluntad de Dios, y la persona, aunque nos rechace y no lo quiera escuchar al principio, sea Dios que le hable con el tiempo y pueda esa persona convertirse. Hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, ¿verdad? Si tienen alguna más pregunta, pueden dejar los comentarios que vamos a subir en la página. Y así estaremos con nosotros, si Dios permite, la semana que viene, haciendo lo mismo, grabando la clase, subiéndola, y estaremos en contacto más adelante. Que Dios les bendiga. De parte mía de Astrid Recio, mi esposa, que Dios los cuide mucho. Amén.